sofferenza della Chiesa di oggi nell'Europa e nell'Occidente è la mancanza di vocazioni sacerdotali, ma il Signore chiama sempre, manca l'ascolto. Continuamos en más de este programa especial sobre la visita del Papa Benedicto XVI a México y a Cuba. No olvidemos esto, el viaje a Cuba. Claro, a los mexicanos nos entusiasma la etapa de su viaje a México, pero también, ¿qué puede suceder en Cuba? Le platico un dato que nos va a ser muy útil. Mire, el actual nuncio apostólico del Papa en México, Monseñor Christophe Pierre, fue también nuncio en República Dominicana y años antes él estuvo también desempeñándose como uno de los monseñores en la Embajada de Cuba. Así que Monseñor Christophe Pierre conoce muy bien la realidad de Cuba. Le pregunté sobre la etapa de Benedicto XVI, la etapa de su viaje a Cuba, y esto me dijo el nuncio. Cuba, sí, ha tenido momentos, muchos años de ateísmo, ¿no? Ateísmo militante, relacionado con la doctrina marxista, ¿no? que decía que sigue diciendo que bueno, el destino único del hombre es en esta tierra y que Dios, bueno, hasta antes se hablaba, no, ya no se habla, que Dios es el opio del pueblo, es decir, que hay que evitar a Dios para crecer como ser humano, hay que eliminar a Dios para que la sociedad sea feliz. Es todo el contrario prácticamente del Evangelio, que nos dice que el hombre va a ser feliz solamente si hace un encuentro con Dios. Y una sociedad que elimina a Dios necesariamente va a tener dificultad a vivir de los valores que solamente Dios puede garantizar, ¿no? Prácticamente todo es el respeto de la vida, el amor cristiano, la caridad, que no se puede solamente construir un mundo con la justicia, pero una justicia sin caridad es incompleta, ¿no? Como una caridad sin justicia, ¿no? Y entonces yo pienso que el Papa va al encuentro de un pueblo que ha sufrido también, para ayudarlo a partir del anuncio del mensaje cristiano, porque el Papa no hace que esto, ¿no? Anunciar el Evangelio, redescubrir su vocación, la vocación de seres humanos, que siempre es una vocación al absoluto, a la vocación a la trascendencia, a la vocación al encuentro con Dios, y para que este redescubrimiento de la dimensión divina les ayude a vivir una vida humana mejor. Sí, claro, hay una gran expectativa, no solamente en la isla de Cuba, en todo el mundo, hacia el viaje del Santo Padre, porque pensamos que será oportunidad de que ya se dé esa apertura. Por un lado, la isla, que no es la isla, no es el Estado, no es el país, es la población que sufre por el bloqueo económico. Y por otro lado, la situación de los cubanos que no pueden salir de la isla, están como prisioneros allí. Esto en el siglo XXI es hoy impensable. ¿Cómo puede haber una nación? Y la tenemos enfrente de Cancún, ahí está la isla de Cuba. A veces, si no está nublado, se ve desde Cancún. Y los cubanos ven desde su isla hacia adelante, ven la libertad. Ahí está México, ahí está Miami. Algunos escapan, los balseros, y si son atrapados, los fusilan allí en Cuba. Esto debe terminar y confiamos, pues, tenemos esperanza en que la presencia del Santo Padre pueda aliviar un poco esta situación del pueblo cubano, a ver si se da una apertura, sobre todo ahora que el presidente, así le llaman, ¿no?, el dictador Fidel Castro ya no es el presidente, es su hermano Raúl Castro, y este hombre sí tiene ya la expectativa de abrirse un poco. Vamos pues a esta nota en la que nos habla el antiguo párroco de la catedral en La Habana, y también de manera muy interesante todo lo que tiene que decir el arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime Lucas Ortega y Alamino, quien en algún momento de su vida fue hecho prisionero por Fidel Castro y sometido a trabajos forzados. Conózcalo, el cardenal arzobispo de La Habana, mire. De la patrona di
El viaje de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, a la que Benedicto XVI venerará el 26 y el 27 de marzo, en el 400 aniversario del hallazgo de la imagen, se clausuró el 30 de diciembre con una misa en la avenida del puerto de la capital, La Habana. La presidió el cardenal Jaime Ortega, que nos habla así de los frutos de una peregrinación de más de 28.000 kilómetros que duró 15 meses y de la expectación por la llegada del Papa. Para nosotros ha sido como una especie de primavera de la Iglesia, una primavera en la que se ha manifestado la fe del cubano, la que siempre ha conservado la fe popular, que ha sido muchas veces devaluada e incluso despreciada por muchos. Sin embargo, es la que ha permitido preservar en el pueblo cubano el sentido de lo sagrado, la fe religiosa y los valores, incluidos los de la familia, la sociedad y el individuo. En esto consiste el despertar que contribuye a recibir ahora al Papa Benedicto XVI en una especie de culmen, de clímax importante y decisivo de la vida de la Iglesia en Cuba. Es el 28 de diciembre en La Habana, capital de Cuba, y el cantautor cubano Carlos Varela canta Más cercana a Dios, compuesta por él, en el espectáculo dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, en la clausura de la peregrinación nacional de la imagen de la patrona de la isla caribeña y transmitido por la televisión estatal. Hicieron de escenario la plaza y la espléndida fachada barroca de la Catedral de la Inmaculada Concepción y San Cristóbal. En la peregrinación participaron 5,5 millones de cubanos, casi la mitad de la población. La expresión de la piedad tradicional del pueblo cubano es lo que más se ha notado en estos meses de peregrinación. Una piedad que se practica en las formas tradicionales de las personas más sencillas en la iglesia, que se expresa en oraciones espontáneas, encendiendo velas por distintas intenciones, llevando flores. Además, a nivel familiar, muchas familias tienen en casa la imagen de la Santísima Virgen y de la misma manera le ponen flores y velas y rezan. Esta es una forma de piedad hacia la Virgen, pero la devoción a la Virgen, entendida como la entiende la Iglesia, es algo más profundo. Significa aprender del estilo de vida de María, de sus respuestas, para buscar y llevar su ejemplo a nuestra vida. En este sentido, en las comunidades cristianas existen movimientos marianos y nuestras comunidades aprecian mucho el rezo del Santo Rosario. Sin embargo, pienso que esta devoción a la Virgen que la peregrinación nacional ha puesto de manifiesto necesita todavía un trabajo más profundo de evangelización. Creo que en la Iglesia nos hemos dado cuenta de que puede tratarse de un camino para seguir profundizando la evangelización de nuestro pueblo. También animan la peregrinación de la imagen, pescada en la bahía de Nipe en 1612 por 3 operarios en busca de sal, los laicos de la isla caribeña que, como muchos cubanos, después de haberse formado también como cristianos, se vieron obligados a emigrar. Puede ocurrir que los que participen no sean numéricamente muchos, pero los laicos cubanos son de alto nivel. En momentos muy difíciles, cuando la situación de la Iglesia no era la misma de hoy, y ni siquiera la del tiempo de Juan Pablo II, cuando la Iglesia no era perseguida en términos de culto, los laicos cubanos sufrían grandes obstáculos desde el punto de vista de sus carreras y de la posibilidad de estudiar en la universidad, en muchas de las facultades universitarias. Sin embargo, los laicos católicos siempre se mantuvieron fieles, siempre vivieron su fe sin esconderla nunca, siempre hicieron frente a las dificultades y en muchas ocasiones sostuvieron a la Iglesia. La peregrinación de la Virgen de la Caridad del Cobre preparó el comienzo del año jubilar mariano, que se clausurará el 5 de enero de 2013 y que tendrá como culmen la visita de Benedicto XVI, peregrino de la Caridad, una gran ocasión de nueva evangelización para reaccionar también contra el poder mediático de las sectas pentecostales norteamericanas. La Iglesia está evangelizando y debe hacerlo sin olvidar los medios de comunicación, sin olvidar este medio para poder llegar al hombre de hoy y sobre todo a los jóvenes de todas las maneras posibles, pero recordando siempre que no estamos actuando para echar fuera una creencia precedente, sino para sembrar una semilla para que germine en un terreno ya vivificado por la fe cristiana, que existía y está viva en lo profundo de los corazones. Se trata, por tanto, de despertar todo esto, de dar un sentido a cuanto se está haciendo y afirmar que un cristiano debe de ser esto, pero también mucho más que alguien que tiene buenos sentimientos para su religión. Debe ser una persona que la vive en profundidad. Esto es lo que ya estamos comenzando a hacer y pienso que la visita del Papa será una gran expresión de este deseo y de lo que pueda llegar a ser este futuro de nueva evangelización también en toda nuestra América Latina. Benedicto XVI
XVI llega a Cuba 14 años después de la histórica visita del beato Juan Pablo II. Entonces, Jorge era un estudiante de 16 años que trabajaba en la parroquia y en la misión en la isla. Creo que las palabras de Juan Pablo II, que en aquel momento tocaron el corazón de muchos jóvenes, fueron estas: deben ser los protagonistas de su vida. Estas palabras están de alguna manera en la base del hecho de que algunos meses después de la visita del Papa, yo comenzara mi itinerario vocacional y que 1 año y medio después entrara en el seminario. Pero sobre todo significaron para nosotros la búsqueda de algo más profundo, la búsqueda de la autenticidad del Evangelio, que es capaz de organizar la vida, de darle sentido, de orientarla y además de conducirla por el camino de la felicidad. Tras la ordenación, don Jorge se ocupó de pastoral para adolescentes y también de formación vocacional y enseñó en el seminario y en un instituto de teología para laicos. Conoce bien a los jóvenes y el fenómeno de la inmigración en Cuba. Muchos jóvenes siguen viviendo esperando que un traslado geográfico pueda significar para ellos cambiar de vida. Con este panorama, nosotros como Iglesia intentamos indicar un sentido, enseñar que no es el cambio geográfico el motor del cambio de la vida, sino que es preciso un cambio completo de orientación en la vida, en la que hay que meter al Señor Jesucristo, siguiéndole para hacer de verdad que la vida pueda cambiar realmente, con la apertura a otros valores, a otros horizontes, logrando encontrar un sentido y llegar a la felicidad. Ahí tiene usted la etapa del viaje de Benedicto XVI a la isla de Cuba, donde, como usted ve, se están celebrando los 400 años de las apariciones de Nuestra Señora la Virgen de la Caridad del Cobre, que se apareció a 3 pescadores que, como usted escuchó en el texto de la nota, estaban buscando sal, y así fue como la encontraron. Avancemos y que nos hable también de la etapa a Cuba, quien es presidente del Consejo Episcopal de Latinoamérica, pues la isla de Cuba forma parte de este consejo. Nuevamente volvemos con Monseñor Carlos Aguiar Retes, que nos habla sobre Cuba. En el caso de Cuba llega de un viaje muy corto, México a Cuba, y debemos de entender que él accede a celebrar 2 misas en Cuba, a pesar de que su tiempo en Cuba va a ser más corto, porque son justamente 1 día y medio, una cosa así. Pero al llegar celebra una y al día siguiente otra, por lo que hemos analizado de que Cuba necesita ese respiro de la fe, ese momento de encontrarse, que no lo han tenido, que habitualmente no lo tienen, pero que lo necesitan. Ahora con el Papa Benedicto XVI, yo me atrevo a decir, no me consta, pero haciendo este análisis, de que sabe que su visita en Cuba puede que la puerta se abra un poco más, para que la Iglesia tenga un poco más de oxígeno, aire, para poder realizar su misión en el país. Sí, que la puerta se abra un poco más, que la Iglesia pueda realizar mejor su misión en la pastoral. Es fundamental que la población de Cuba recupere los valores. Después de tantos años de revolución cubana, la moral está pues muy olvidada en Cuba. Hay padres que también por el hambre, pero también por esta falta de moral, prácticamente ofrecen a sus hijas, a los turistas, o las mandan a que estén con ellos para cambiar servicios sexuales por ropa, por comida, por dólares. Es la situación de Cuba. La Iglesia tiene que entrar con más fuerza, actuar con más libertad. Hago una pausa breve. Regreso para hablar sobre la salud de Benedicto XVI. También un mensaje que nos dé el nuncio, también el presidente de los obispos de México, al pueblo de México. Una pista que nos haga saber cómo poder vivir mejor, tener una mayor disposición, una disposición que nos permita recibir más ampliamente lo que Benedicto XVI traerá a México. Vuelvo con esto y con más.